Muy buenas tardes. Estamos continuando nuestra actividad de vida académica en la Universidad del Magdalena en medio de la crisis que vive Colombia y el mundo en general a propósito del COVID-19. La universidad, hemos dicho, quiere continuar sus actividades académicas normales. Consideramos que hay una obligación fundamental con nuestros estudiantes de continuar en medio de esta crisis con su formación como profesionales del derecho, y los profesores de la Universidad de Magdalena estamos haciendo todos los esfuerzos para que la actividad académica continúe dentro de unas condiciones distintas, pero desde luego con todas las exigencias y el rigor que la vida académica nos demanda. Una vez más, muy buenas tardes para todos y vamos a continuar con nuestras clases de hermenéutica y argumentación jurídica. Una pequeña recapitulación para entrar en el tema de hoy, que tiene que ver con uno de los autores más conocidos, más célebres de la llamada argumentación jurídica, que es Chaim Perelman. Una recapitulación que es necesaria para poder entroncar el tema de Perelman con lo que hemos venido estudiando y analizando en sesiones anteriores. En primer lugar, con Perelman y de ahí para adelante vamos a ver que el énfasis cambia sustancialmente. Ya no estamos en el tema de la interpretación del derecho para ver cómo se aplica a los casos concretos en la resolución de los problemas jurídicos, sino que a partir de Perelman vamos a entrar en un nuevo terreno, que es el terreno de la argumentación y de la retórica jurídica. En una recapitulación podemos decir lo siguiente: la interpretación del derecho se ha movido siempre, como lo hemos señalado a lo largo de este curso, bajo dos perspectivas. Una, la perspectiva de reconstruir la voluntad del autor de la norma, es decir, qué quiso decir el legislador, y aquí entran todas las escuelas que hemos visto ya: la escuela exegética, que es una escuela literalista, ceñida al texto legal, en forma rigurosa, bajo la creencia de que el legislador es omnisciente y pudo prever todos los casos posibles. No hay vacíos en el derecho, no hay lagunas en el derecho. Y luego, pues, los métodos de interpretación de Savigny, el método gramatical, el método lógico, el método sistemático y el método histórico. Todos estos métodos de Savigny en alguna forma son métodos formalistas, son métodos que buscan reconstruir y encontrar hasta cierto punto cuál fue la voluntad del legislador, que quiso el legislador, el autor de la norma, cuando expidió esta norma. Después vendrán otras corrientes que ya hemos señalado y hemos visto, como es aquella corriente de von Jhering, que rompe con el formalismo de Savigny y que considera que una adecuada interpretación de la norma tiene que mirar su télesis, es decir, qué quiso el legislador cuando expidió la norma. No es una reconstrucción histórica, no es simplemente una arqueología jurídica, no se trata de ir a los archivos, no se trata de ir a las ponencias que se presentaron cuando se discutió la ley en el Congreso, no se trata de ir a los autores que la han interpretado, sino se trata de actualizar la norma en el caso presente y en las circunstancias concretas de la vida moderna. Es decir,
una reconstrucción de la norma a partir de su actualización en la vida presente. Igualmente, pues, dentro de esa corriente que se aparta de la idea de reconstruir la idea del legislador y tratar de encontrar cuál fue el espíritu del legislador cuando expidió la norma, estaría la escuela de François Genis, que obviamente después de agotar todos los métodos anteriores, si no es posible una interpretación clara de la norma, pues hay que ir a otras fuentes. François Genis considera que la libre investigación científica le permite al intérprete, al juez, buscar en otras fuentes distintas al derecho, en la sociología, en la economía, en la antropología, buscar la solución a la interpretación de una norma oscura, una norma difícil, una norma que tiene que ser aplicada en un caso concreto y cuya claridad no es evidente. En esos casos, sobre todo cuando el intérprete tiene que acudir a otras fuentes distintas, a fuentes jurídicas, es decir, apoyarse en ciencias sociales en concreto, pues el juez se convierte en un creador del derecho. Porque normalmente se trata, y es el caso ordinario en la aplicación de la libre interpretación de François Genis, se trata de la inexistencia o la insuficiencia o la oscuridad de las normas. En esos casos, acudiendo a otras fuentes distintas al derecho para interpretar la norma, se crea una norma nueva que permite solucionar y regular el caso. Bien, hay un periodo intermedio que lo ocupa la obra de Kelsen, sin duda alguna uno de los juristas más importantes del siglo XX, por su influencia, sobre todo y más que todo en América Latina, por la vía de Recasens-Sitges. Fundamentalmente Kelsen ha tenido una importancia central y fundamental en la formación de los abogados latinoamericanos. Un poco el positivismo de los juristas latinoamericanos, su formalismo, su apego a los textos legales, su poca creatividad en general, está muy ligada a su génesis a partir de Kelsen, de autores, de profesores, de tratadistas, todos ellos kelsenianos y todos ellos imbuidos en las tesis de Kelsen acerca de su concepción del derecho. Concepción que en síntesis, no es el caso, no lo hemos visto acá ni lo vamos a ver, porque es más para el tema de filosofía y teoría del derecho, pero muy rápidamente podríamos señalar las tesis de Kelsen en el siguiente sentido. Primero, Kelsen considera que el derecho es una ciencia autónoma, es decir, que el derecho no tiene que apelar a otras ciencias, sobre todo ciencias sociales, para su intelección, es decir, no tiene que acudir a la filosofía, ni a la ética, ni a la política, ni a la economía, ni a la sociología. Que el derecho es autosuficiente para explicarse a sí mismo. Eso se llama la autonomía de la ciencia jurídica. Segundo, el objeto de la ciencia jurídica para Kelsen es la norma jurídica. ¿Y qué es la norma jurídica? Para Kelsen, la norma jurídica es todo aquel mandato hipotético que establece una orden, permitir o prohibir, y una consecuencia a ese permitir o a ese prohibir, y esa norma que tiene esa característica de ser un mandato hipotético es válida y es eficaz en la medida en que esa norma dependa o se derive de una norma superior. De manera que la eficacia del derecho está ligada no a su contenido, que a Kelsen no le importa, sino está ligado fundamentalmente a que
esa norma se derive de una norma superior. Y como Kelsen ha afirmado que el derecho no tiene nada que ver ni con la filosofía, ni con la ética, ni con la política, para Kelsen el contenido de las normas, lo que las normas mandatan o ordenan, no importa, no interesa. La norma puede ser buena o puede ser injusta, puede ser conveniente, puede ser inconveniente, puede ser oportuna, eso no importa. Lo que importa es que sea una norma jurídica. ¿Y qué es una norma jurídica? Es un mandato que depende de una norma superior hasta llegar a una norma última, que se supone que es de la cual se deriva todo el ordenamiento jurídico. Hay un proceso derivatorio de normas superiores que van dándole validez a normas inferiores en una situación escalonada hasta llegar a una norma inferior. Kelsen afirmó que el derecho no tenía nada que ver con la ética, ni con la filosofía, ni con la política, como lo acabamos de decir, son aspectos metajurídicos, al punto de llegar a decir en algún momento que la justicia, que siempre hemos pensado que es la razón de ser del derecho, desde los griegos, desde Roma, siempre pensamos que la función y la realidad misma de la esencia del derecho es la justicia. Kelsen llega a decir que la justicia es una bonita idea que no sabemos qué es ni nunca sabremos qué es. Es el formalismo de las normas, es el positivismo en su forma más radical. Ese es el punto intermedio en esta evolución. Venimos desde el siglo XIX con la escuela exegética, con las escuelas de interpretación de Savigny, de Bongerin, la escuela sociológica, la escuela de François Genis, etc. Y tenemos el periodo intermedio que lo ocupa la obra de Kelsen, que es el positivismo jurídico, como digo, en su forma más radical y extrema. Y llegamos a la década de los 50. En la década de los 50, como decíamos, se va a introducir un nuevo paradigma, llamémoslo así, en el derecho, que es el tema de la argumentación y de la retórica. Y ahí es donde vamos a ubicar la obra de Chaim Perelman. Bien, algo introductorio sobre el tema de la argumentación. Uno podría decir que argumentar es hilar, concatenar ideas y conceptos para demostrar algo. La argumentación busca convencer a alguien sobre algo. Para yo poder convencer a otra persona, tengo que presentar argumentos que tengan lógica, que tengan coherencia, que se articulen adecuadamente unos con otros. Es decir, aquí volvemos a encontrar la necesidad de la lógica para construir argumentos coherentes y argumentos que sean capaces de convencer. Entonces tendríamos que utilizar conceptos como el tercer excluido. Una afirmación no puede ser al mismo tiempo cierta y falsa, o una afirmación es falsa o es verdadera, pero no puede ser las dos cosas. El argumento a fortiori, con mayor razón, si ha ocurrido esto, en un caso más importante, habrá de ocurrir esto otro. La argumentación es, ante todo, una actividad racional que depende del lenguaje. Ahora bien, el lenguaje sirve para construir conceptos, para construir ideas. Y esas ideas tienen que ser construidas de forma lógica. Y aquí entonces volvemos nuevamente a encontrar el papel de la lógica en la construcción del discurso argumentativo. Entonces,
nuevamente tendremos que volver a los temas de principios como a contrario sensu, aquello que ha sido excluido de la norma no puede ser incluido por el intérprete. El tercero excluido, dos juicios no pueden ser al mismo tiempo verdaderos y falsos, uno es verdadero y el otro es falso. El argumento a fortiori, quien puede lo más puede lo menos, etc. Es decir, la lógica nos permite organizar el discurso, y aquí cuando hablamos de discurso no estamos hablando de la oratoria del hombre que está en el Senado o que está en una campaña política, en una plaza pública. El discurso es la exposición argumentada que hacemos frente a un auditorio, frente a una persona que tenemos que convencer. Una exposición razonada, eso es el discurso. Y el discurso entonces es organizado a través de los procesos lógicos que hemos señalado anteriormente en este curso. El otro tema es la retórica. La retórica, como todos sabemos, es una actividad que surgió en Grecia. Los griegos hablaban de la isonomía para hablar de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ante el Estado, ante la polis, y hablaban de la isorgía, es decir, el derecho, como somos iguales, tenemos igual derecho a intervenir en la asamblea del pueblo, tenemos el derecho a que se nos oiga, se nos escuche, es el derecho fundamental del ciudadano. Tenemos derecho a intervenir y a hablar en los tribunales, eso se llamaba la isorgía. Y allí surge en Grecia la retórica, es decir, cómo hablar bien en público, cómo utilizar ciertas figuras literarias, ciertos recursos literarios para hacer del discurso una intervención interesante que motive al auditorio, que despierte en el auditorio el interés, incluso el compromiso con lo que se está exponiendo por parte del orador. Y entonces, como decimos, la retórica tiene que acudir a la literatura, a las figuras literarias que han sido construidas de tiempo atrás a través del proceso de construcción literaria, las metáforas, las alegorías, etc. En este sentido, uno podría recordar, por ejemplo, recursos como cuál es la repetición de palabras dentro de una exposición, dentro de un discurso, repetición de palabras como aquellas de Calderón de la Barca en La vida es sueño. ¿Qué es la vida? Una ilusión. ¿Qué es la vida? Una ficción. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Esa repetición enfatiza una idea, la idea de tratar de desentrañar el misterio de la vida. Eso es un recurso literario que se llama la repetición, la paráfrasis. Y habría, por ejemplo, otros recursos literarios, estos simplemente son ejemplos, recursos literarios, ya veremos cómo Perelman, por ejemplo, insiste mucho en la utilización retórica del discurso jurídico en general, como las alegorías, por ejemplo. Es otra forma de presentar ideas abstractas a través de ejemplos sencillos de la vida diaria, de la vida cotidiana, ejemplos que todo el mundo entiende por su cotidianidad. Es el caso, por ejemplo, indudablemente, de Jesucristo en los evangelios, que utiliza las famosas parábolas, ¿no? En las escrituras más o menos hay unas 39 parábolas que eran relatos sencillos, alegorías. Alegoría es un relato sencillo, más o menos largo, para explicar una idea abstracta en forma sencilla para que sea entendida. Ejemplo,
la famosa parábola del buen samaritano. Le preguntan a Cristo, bueno, ¿quién es el prójimo? Entonces Cristo, en vez de dar una idea abstracta y decir el prójimo es toda persona a la cual tenemos que servir, una persona que nos puede necesitar y entonces la podemos ayudar, etc. No es un amigo. Cualquier persona que necesite de nosotros, ese es nuestro prójimo. En vez de decir eso, ¿qué es lo que hace Cristo? Pinta el relato del samaritano que va por el camino, encuentra a una persona herida que lo han atracado unos asaltantes, unos bandoleros, lo recoge, lo cura. Curioso es que ese samaritano era enemigo, desde el punto de vista racial, de este hombre que recoge ahí en el camino, lo asiste, lo ayuda, lo cura, lo lleva a la ciudad para que pueda ser tratado por algún médico. Y entonces, ¿qué está diciendo Cristo ahí en ese relato? Está diciendo, el prójimo, ¿quién es? No es un amigo, no es una persona cercana, no es un pariente. Mi prójimo es alguien que necesita de mí. Ese es mi prójimo. Pero fíjense, esta idea abstracta, Cristo la pinta a través de un relato sencillo, ¿no? Que no tiene ninguna dificultad de ser entendido por los oyentes. Entonces, digamos que literariamente se pueden utilizar recursos y esa utilización de recursos en la argumentación es lo que llamamos la retórica, que es un arte bastante viejo desde la época griega, como decíamos. ¿Quiénes fueron los primeros que enseñaron retórica? Los sofistas, aquellos filósofos que cobraban por enseñar retórica. ¿Por qué? Porque el hombre ateniense tenía que hablar en el foro, en los tribunales de justicia, tenía que hablar en la asamblea del pueblo. Entonces hablar era muy importante y la gente entonces buscaba ser instruida en la retórica por estos hombres, por estos filósofos que eran los llamados sofistas, muy calumniados injustamente por Platón y por Sócrates, sencillamente porque cobraban por esa actividad de enseñar retórica a quienes quisieran obtener esa enseñanza. Bien, llegamos entonces al caso de Chaim Perelman, este teórico, filósofo, jurista, nace en 1912, muere en 1984, y su obra se va a desarrollar básicamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por eso decíamos ahora que hay este paréntesis entre las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, donde realmente la obra más importante la ocupa el pensamiento de Kelsen. Y a partir del 50, de 1950, vamos a tener una renovación del derecho en muchos ámbitos, particularmente en el ámbito constitucional y en particular en este ámbito del discurso jurídico a través de la argumentación y a través de la retórica. Bien, Perelman al principio de su vida participa de las ideas positivistas de Kelsen, por ejemplo, señalando cómo la justicia es un concepto abstracto, es un concepto que no se puede demostrar, un concepto hasta cierto punto inservible, y va a cambiar su posición cuando ocurren los famosos juicios de Nuremberg, particularmente los juicios que se celebran para juzgar a los juristas, los magistrados de los tribunales nazis que aplicaron las leyes injustas e inhumanas del régimen nazi, particularmente las leyes que tenían que ver con la pureza racial, que conducía a que cualquier judío que tuviera relaciones con una alemana o viceversa era condenado a la pena de muerte, porque se
entendía que esa relación había enturbiado, por decirlo de alguna forma, la pureza de la sangre aria, de la sangre alemana. Igualmente, las normas que ordenaban la esterilización de aquellas personas que habían nacido con defectos físicos. Los jueces, los magistrados, los juristas alemanes que aplicaron esas normas fueron juzgados en juicios paralelos a aquel juicio famoso que todo el mundo conoce, donde fueron juzgados los grandes jerarcas nazis, etc., empezando por Goering, que era el único que había quedado vivo de toda la jerarquía del régimen nazi. Y estos son procesos paralelos también en Nuremberg, en la ciudad de Nuremberg, que fue la cuna simbólicamente del nazismo, Nuremberg, por eso los juicios fueron ahí. Y estos juicios pues dieron lugar, por ejemplo, a una famosa película que se llama Los Juicios de Nuremberg, pero que el nombre original era Vencedores y Vencidos, una película con artistas muy famosos que ustedes que son muy jóvenes pues nunca los han oído mencionar: Spencer Tracy, Burt Lancaster, Marlene Dietrich, Maximilian Schell, Montgomery Clift, etc. Fue una película muy célebre en su momento que muestra el tema de la justificación que los jueces, magistrados alemanes van a ofrecer a ese tribunal que los juzga, diciendo: nosotros aplicamos las leyes del régimen nazi, que era un régimen válidamente electo por el pueblo. Hitler llegó al poder a través de elecciones, y la actividad de Hitler como gobernante fue autorizada a través de una orden del Parlamento, una ley del Parlamento que le dio plenas facultades a Hitler para actuar sin ninguna limitación, y por consiguiente tenemos un régimen legal, un orden jurídico legítimo, y en consecuencia los jueces y magistrados que aplicaron estas leyes justificaban su actuación diciendo: aplicamos la ley porque el juez está sometido a la ley y no tiene ninguna otra alternativa que obedecer los mandatos de la ley. Perelman va a encontrar que el juicio de Nuremberg es una ruptura fundamental con el positivismo jurídico, con la idea de Kelsen de que no importa el contenido de las normas. Y Perelman va a decir que aquellas normas que son de una injusticia extrema no son derecho. Y por consiguiente, no es justificable que alguien diga: yo soy un juez y por lo tanto puedo aplicar la ley así esta ley sea injusta. Si la ley es extremadamente injusta, si es contraria a los derechos fundamentales del ser humano, si es contraria a la dignidad de los seres humanos, el juez no tiene por qué aplicarla, porque esa norma no es derecho. No es derecho aquellas normas que son extremadamente injustas, dice Perelman. Y ahí entonces rompe él, diríamos así, con el positivismo que estaba vigente en la interpretación del derecho hasta ese momento. Volvemos entonces a la idea de San Agustín, que decía que la ley injusta no es derecho. Lo mismo decía Santo Tomás: la ley que va en contra de la ley natural es una ley que no tiene por qué ser obedecida por los ciudadanos. No es derecho la ley injusta. Bien, y aquí entonces Perelman va a sostener lo que más tarde va a ser una de las tesis de los llamados neoconstitucionalistas, como Dworkin, como Alexis, etcétera, que dicen: hombre, mire, el derecho no solamente son normas, el derecho son principios, principios morales, principios éticos, el principio de la dignidad humana,
el principio de la justicia, el principio de la justicia social, el principio de la solidaridad, el principio del pluralismo. Todos estos son normas éticas. Y esas normas éticas son derecho, son derecho. Entonces no solamente el derecho son reglas, no solamente el derecho son normas, sino que el derecho son también principios éticos. Es decir, a partir de Perelman y después con mucha más fuerza Dworkin y demás, van a sostener la introducción de la ética nuevamente en el mundo jurídico, cosa que los positivistas habían expulsado desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Ya la teoría de la argumentación de Perelman es muy sencilla. En primer lugar, pues lo obvio, él habla de que en el discurso argumentativo intervienen tres elementos: el orador, el discurso como tal, lo que se dice, lo que se va a sostener, lo que se va a demostrar, y el auditorio. El orador no solamente debe captar la adhesión de los oyentes, de los miembros del auditorio, porque va a utilizar un lenguaje común, un lenguaje que sea entendible por el auditorio, sino porque además Perelman entiende que hay dos tipos de auditorios. Por un lado, un auditorio que llama auditorio universal, un auditorio conformado, dice él, por seres racionales. Yo lo interpretaría más bien diciendo personas con cierta ilustración, con cierta cultura, a los cuales no se puede convencer sino a través de argumentos fuertes, argumentos poderosos, utilizando estadísticas, utilizando informes científicos, utilizando el principio de autoridad, es decir, de personas expertas que conocen un tema y por lo tanto pueden validar una exposición o una tesis. Entonces, ese auditorio no requiere sino convencer. Eso es lo que el auditorio universal de que habla Perelman debe lograrse. Debe lograr es convencer a los miembros de ese auditorio, que cuando él dice que son personas racionales, hay que entender, yo creo que como personas ilustradas, personas de cierta cultura, de cierta formación, etc. Y el otro es un auditorio particular que él llama, diríamos, de personas corrientes, y frente a ese auditorio se pueden utilizar todo tipo de argumentos verosímiles. Verosímiles quiere decir, son argumentos que tienen un principio de realidad, no se trata solamente de falsedades ni mucho menos, sino algún elemento de racionalidad, pero son argumentos más débiles que los que hay que utilizar con el auditorio universal, que son argumentos fuertes. En este caso, en el caso del auditorio particular, no se busca tanto convencer, sino persuadir. Aquí, en este caso del auditorio particular, se busca motivar al auditorio para que haga algo, para que tome una decisión. Por ejemplo, que vote por un candidato o por un partido político. Este tipo de auditorio particular es el auditorio que corresponde al derecho. Porque en el derecho se busca que un funcionario, el juez o un funcionario administrativo, tome una decisión. Y en este caso, lo que se busca es, a través de argumentos no muy fuertes, llevar a que ese funcionario tome la decisión de suerte, porque ha sido persuadido a través de los argumentos que se le ofrecen. Argumentos no necesariamente muy fuertes, argumentos que no tienen una fundamentación en principios de autoridad, etcétera, sino argumentos relativamente verosímiles, razonables, nada más. El razonamiento jurídico, dice Perelman, es un razonamiento práctico porque se busca decisiones para resolver asuntos concretos y por lo tanto es también
objeto de la retórica. Porque la retórica busca precisamente eso, motivar la emoción, el interés. Y eso se hace a través de la utilización de figuras jurídicas. En esto insiste mucho Perelman y el proceso que él entonces ofrece para la presentación del discurso es el siguiente. En primer lugar, la premisa. ¿La premisa qué es? Es lo que el orador va a presentar como su tesis, como lo que quiere demostrar ante el auditorio. Debe ser algo conocido, algo aceptado por el auditorio, algo que no ofrece ningún problema de entrada. Uno podría decir, bueno, ¿qué voy a demostrar? Digamos en el campo jurídico. Voy a demostrar que en el presente caso mi cliente no cometió un homicidio. Y voy a decir qué es el homicidio para decir por qué mi cliente no cometió el delito de homicidio. Después, Perelman dice, bueno, ahora presente esa premisa que todo el mundo entiende a través de figuras retóricas, de figuras literarias que le den a ese discurso atractivo, interés, susciten emoción y lleven a persuadir, no convencer. Claro, el convencimiento es casi la certeza de que algo es así. En derecho no hay certezas. Nunca ningún juez podrá decir que su decisión es la decisión acertada. Las decisiones en derecho son decisiones aproximadas a una verdad. Esa situación de incertidumbre es la que lleva a pensar que en el derecho hay que buscar persuadir, mas no convencer, porque el convencimiento es ya la certeza. La persuasión simplemente es una aproximación a algo que se cree que es lo cierto o lo verdadero. Y entonces, Perelman insiste mucho en utilizar figuras jurídicas como la perífrasis, por ejemplo, que es la repetición de palabras cuando uno quiere insistir mucho en una idea. Construcción elegante, llamémoslo así, del discurso, en vez de decir, por ejemplo, cayó la nieve, decir cayeron precipitaciones de nieve. Utilizar la sinécdoque, que es otra figura literaria, en vez de decir una espada o un cuchillo, decir el acero. La repetición de frases que ya veíamos a propósito de Calderón de la Barca, que es la vida, una ilusión, que es la vida un frenesí, etcétera, para tratar de desentrañar el misterio de la vida en la obra de Calderón, La vida es sueño. La sinonimia, que es acumulación de palabras que tienen el mismo sentido, también para hacer énfasis en lo que se quiere afirmar, por ejemplo, comunicar, anunciar, manifestar, etc. La metáfora. Las metáforas son figuras literarias de una enorme importancia, donde se nombra una cosa con el nombre de otra, por su semejanza. Por ejemplo, decir que la juventud es la primavera de la vida. Estamos comparando primavera con juventud. Son dos realidades distintas, pero que tienen alguna similitud. Es la metáfora. Todo eso significa que el discurso, como lo plantea Perelman, debe ser un discurso literario, retórico, hermoso, bien presentado. Y eso pues lleva obviamente a que el estudiante de Derecho, el futuro abogado, tiene que meterse en la literatura, tiene que leer obras, tiene que leer obras de ficción sobre todo, novelas históricas, novelas sobre la realidad del país, del mundo, etc. Y entonces, por ejemplo,
Miguel Carbonell, que es un ilustre jurista mexicano, profesor de la UNAM de México, pues hace unas recomendaciones a los estudiantes para que lean literatura, para que se formen en la retórica a través de la lectura de libros escogidos, de libros selectos. Y él da una lista que puede ser otra, podríamos buscar otros libros, etcétera, pero de todas maneras pues se las doy porque pues Miguel Carbonell es un hombre de mucha experiencia, es un gran profesor de la Universidad de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, y da esta lista. Dice, por ejemplo, libros que le aconseja: La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, La conversación en la catedral también de Vargas Llosa, El diario de Ana Frank, La ética de Amador, Sobre la libertad de Stuart Mill, y el otro texto sobre la libertad de un gran filósofo del siglo XX que fue Isaías Berlin, La teoría de la justicia de John Rawls. La teoría de la justicia de John Rawls es muy importante porque es el libro que reintrodujo, a mi juicio, el tema de la ética en el derecho. Después de muchos años de excluir la justicia como tema del derecho, de considerar que eso era un concepto inaprensible, un concepto que no era demostrable, etc., Rawls reintroduce el tema en la justicia como problema central del derecho, de la construcción incluso de la sociedad. Por eso es importante el libro de John Rawls. La justicia, el otro libro de Michel Sandel, que es un ético, es una persona que se dedica a la ética, que tiene una enorme popularidad en Harvard, es profesor de Harvard. Las clases de Sandel no las da él en un salón, sino que las da en un auditorio, un estadio, y con ejemplos que son ejemplos paradigmáticos de cuestionamiento moral. Otro libro de Sandel es Lo que el dinero no puede comprar. Y uno podría agregar aquí otros libros, por ejemplo, de García Márquez, los libros más clásicos de él, a mi juicio: El coronel no tiene quien le escriba, El amor en los tiempos del cólera, El rastro de tu sangre en la nieve, que es un bello cuento de García Márquez. Todo esto para decir novela realista, leer novela realista, novela de ficción pero realista. No tanto la poesía obviamente que sirve, porque obviamente en la poesía es donde vamos a encontrar figuras literarias bellísimas, pero lo que va a mejorar un poco el estilo, hacerlo menos pesado, hay un texto que posiblemente ustedes van a recibir más tarde, de una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, donde habla del lenguaje rígido, el lenguaje estereotipado de los abogados. Cómo hacer el lenguaje más ágil, más flexible, menos rígido. Y eso no se puede lograr sino a través de una lectura distinta a los temas jurídicos. Una lectura a través de textos literarios que nos mejoren el estilo en la presentación de nuestros memoriales o en las mismas sentencias, cuando seamos jueces, etc. Bien, eso es lo que tenemos que decir sobre Perelman. Habría otras cosas, pero digamos lo más importante de la obra de Perelman es la que hemos señalado en esta exposición. Volveremos con ustedes para ver qué dudas hay, qué dificultades hay, etcétera, etcétera.